Este día es un día muy especial, el día que el Señor ha preparado. Y este día es un día donde estamos culminando toda una semana que el Señor nos ha permitido. Primeramente nos convocó a toda una semana de ayuno y estamos cerrando ya esta semana. Así que ha sido una bendición, hermanos, y lo hacemos y lo decimos no para vanagloriarnos y decir, mire, no, sino para decir qué bueno es estar en la presencia del Señor, qué productivo es estar en la presencia del Señor. Hemos estado orando por las familias, por las nuevas generaciones, por nuestro país. Hermanos, necesitamos cada día crecer y avanzar ¿en qué? En la comunión con el Señor. Es lo único, porque la comunión con el Señor nos garantiza ¿qué? Nos garantiza que estamos con Él. Y dice la Biblia, Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Pero si estamos en conexión con Él permanente, vamos a poder caminar ahí continuamente. Amén. Y en este tiempo de ayuno también estuvimos compartiendo la palabra y en especial el Señor me inquietaba a que pudiésemos estar leyendo y estudiando las cartas que el Señor envió a las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. 7 cartas para 7 iglesias que hay un mensaje completo. Oiga, y qué bendición, qué edificación, porque muchas, como la que vamos a ver hoy vamos a ver la última, la carta a la Odisea, que era una ciudad y en cuya ciudad había una iglesia cristiana. Y el Señor envía un mensaje. Ahora, el mensaje no siempre era de decirle, todo bien, todo muy bien, excelente. No era palmadita, a veces el mensaje es muy confrontador, ¿sí? Pero también muy alentador, porque el Señor, más que señalarnos, más que confrontarnos para hacernos sentir mal, es para que cambiemos, para que crezcamos, para que avancemos. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas? Pero sabe, Él también muchas veces ¿qué? Nos exhorta, nos confronta. La exhortación no es un regaño. Hace un tiempo atrás en la iglesia se decía, o yo alcancé por ahí como a escuchar y a tener como la idea de ese concepto. Le voy a exhortar. Y entonces, ay Dios mío, me van a vaciar, me van a dar un regaño, me van a dar... No, la exhortación no es un regaño, la exhortación es una orientación, que muchas veces es una confrontación que no quisiéramos. ¿O a quién de nosotros aquí nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal? No es fácil, ¿no? Sí, no es fácil. Lo digo por mí mismo. Que me digan a mí las cosas que estoy haciendo mal. Bueno, Señor, ayúdame a pensar, a mirar cómo es que lo estoy haciendo mal. No me gusta. ¿O a quién le gusta? A ver. No es fácil. De pronto alguien dice, sí, yo recibo. Porque también algunos tienen una actitud de que, ay, me dijeron lo que está mal esto, pero me da igual. Entonces, como que no sirve. Pero la exhortación tiene que ver con la orientación para mejorar, para crecer, para avanzar. ¿Cuántos creen que el Señor nos sigue exhortando, nos sigue corrigiendo? Los que somos papás, cuando hacemos bueno, lo llamamos regaño, un castigo, bueno, como queramos llamarlo, ¿con qué intención lo hacemos? De corregir, de que a nuestro hijo pues tenga cuidado, de que no le vayan a pasar cosas que quizá nosotros ya pasamos y hubiésemos podido evitar si alguien nos hubiera dicho, hey, un momentico, está mal eso, así no es, ¿cierto? Pero a veces no es fácil, porque a veces decimos, ay, ya se metió en mi vida, ay no, ya me quiere controlar. Pues déjeme decirle que el Señor no solo quiere entrar a nuestra vida, sino que Él sabe cómo es nuestra vida. Amén. Y Él sabe qué cosas no están en el orden y qué cosas sí. Por eso muchas veces nos hace un llamado. Hey, pilas, así no es. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que a veces la iglesia del Señor, como le pasó a estas iglesias y como pasa hoy en día,
a veces como que no presta atención al llamado, así sea algo fuerte. Vamos a mirar la iglesia de la Odisea, que está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Esta semana los hermanos que estuvieron ahí acompañando el ayuno de manera presencial, otros desde la distancia, otros parcial, pero ahí estuvimos conectados, estuvieron familiarizándose con el libro de Apocalipsis. No estábamos hablando de las visiones y todo eso, no, sino los mensajes que el Señor da a las iglesias. Ya dije que eran 7 iglesias, la última es esta que vamos a leer, el mensaje a la Odisea. Ese es similar al nombre del libro, de ese libro de la literatura antigua, pero la Odisea era una ciudad que quedaba en el Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, una iglesia, una ciudad donde había una iglesia real. Vamos a mirar cuál es el mensaje del Señor. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Siempre hay una descripción de Jesús, y así Él se describe para decirle a Juan, que es el que está escribiendo: dígales que el amén, que el testigo fiel y verdadero, que el principio de la creación les dice lo siguiente. Versículo 15: yo conozco tus obras. Y desde ahí empieza un mensaje un poco fuerte: que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué decía la iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres ¿cómo? Un desventurado, dice aquí la Reina Valera, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremenda esa descripción. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, mira, ahí está la exhortación, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente ¿con quién? Conmigo, dice el Señor. ¿En dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor que queremos oír su palabra y discernirla? Señor, gracias por este día, gracias por esta reunión tan especial, la reunión de tu iglesia, de tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabarte, pero también podemos escucharte, que podamos tener el oído afinado, que podamos recibir de parte de tu Espíritu lo que estás hablando y entenderlo y sobre todo vivirlo. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque en esta mañana me dispongo como ese instrumento para que seas tú hablando a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un mensaje a la iglesia, a la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, una iglesia donde el mensaje no tiene elogio, no hay elogio para la iglesia. Es un poco fuerte, ¿no? Quiere decir que de antemano es un mensaje muy confrontador, muy confrontador. Ahora, hablemos un poquito de la Odisea. La Odisea no era una ciudad, la ciudad como tal, no era una ciudad portuaria.
era una ciudad que quedaba más bien al interior, pero era una ciudad reconocida por su comercio y por su auge de la economía. Ustedes saben que hay ciudades que se caracterizan por algo, ¿verdad? Estuve en una ciudad en Boyacá y era la ciudad industrial y de las tractomulas, Duitama, por todo lado, industria por todo lado, y así, etcétera, etcétera. Hay ciudades muy conocidas por algo. Pues esta ciudad de la Odisea era reconocida por el comercio y asimismo por su movimiento, ¿qué? Económico. También era un centro o una ciudad donde había lugares para la medicina. Incluso leí que había como centros farmacéuticos y producían como un medicamento para aliviar el oído, pero también para los ojos. Entonces, era una ciudad de interés, ¿cierto? De interés en muchas áreas. Pues allí había una iglesia, la iglesia de Cristo estaba allí. Posiblemente las iglesias del Nuevo Testamento no eran iglesias mega iglesias, no eran iglesias muy grandes, pero eran iglesias que se habían establecido. No voy a dar un número para no caer de pronto en un desacierto, pero la realidad, lo que cuentan muchos historiadores y analizan, es que no eran pues iglesias numerosas, sin embargo estaban allí en medio de las ciudades. La Odisea había sufrido de terremotos, de temblores, y había sido destruida en el año 60 antes de Cristo, y había sido, ¿cómo se dice? Reconstruida, se destruyó, pero la reconstruyeron. Lo curioso que en esta ciudad, cuando fue destruida por el terremoto, devastada por el terremoto, los habitantes le dijeron al Imperio Romano: tranquilos, nosotros mismos la vamos a ¿qué? A restablecer. Y yo digo, así tendrían plática de cómo poder mover. ¿Y por qué todo este contexto? Para mirar un poquito lo que el Señor les quiere decir, porque no hay elogios para la iglesia y la iglesia se había convertido como un poquito orgullosa. Sin embargo, el Señor sigue teniendo una invitación muy especial, porque el Señor, más que querer hacernos sentir mal o querer hacer sentir mal a la iglesia, al decirle las cosas que no están bien, lo que quiere es acercarla. Coloqué este mensaje, titulé este mensaje, una invitación a un banquete especial. Y ahora vamos a mirar por qué. El Señor quiere tenernos en su banquete. Miremos algunos puntos. Esas eran las características. ¿Quién es el que llama y el que está allí en medio de la iglesia? Creo que es la iglesia de Éfeso, de las primeras iglesias, que el Señor dice que Él está en medio y tiene la iglesia en sus manos. Pero aquí Él se describe, y en cada carta hay una descripción inicial antes de dar el mensaje. Versículo 14, ¿cómo se describe el Señor? Jesús, el que invita, Él quien es. Dice: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. La palabra amén quiere decir así sea, o también se puede traducir o entender como algo certero. Y Jesús está presentando aquí como ¿quién? Como el amén. Jesús es certero ¿en qué? En quién es y en lo que dice, hermanos. ¿Sabe una cosa? Jesús no deja de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores porque alguien diga que Jesús no es, o porque no le gusta el evangelio. Jesús es y punto. Perdóneme la expresión como tan y punto, pero Él es. Por eso dice aquí, Él es el amén. Amén. Él es certero. Y por eso le tiene que hablar de pronto, o más bien describirse a la iglesia y decir: acuérdese quién es el que le está hablando. Porque pareciera que ellos estaban como que, sí, ya vamos a mirar, porque el Señor le dice que el amén. Pero también le dice que Él es ¿quién? El testigo fiel y verdadero. ¿Testigo de quién? De Dios. Jesús le dijo a Felipe, cuando le dijo Felipe: muéstranos al Padre. Y Felipe y Jesús, ¿qué le dijo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hablando de que Él
era el que interpretaba al Padre. Jesús vino a dar a conocer al Padre en su esencia, su amor, su perdón, su poder, su misericordia. Él es el fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero. Hermanos, el mundo, y cuando hablo del mundo es la humanidad, porque solamente alrededor de un 10% de la población total del mundo, que es mucha, se me perdió la cifra ahorita, pero es mucha. Estoy hablando de todos los habitantes de la tierra. Solo alrededor del 10% han escuchado acerca de la fe de Jesús. Quiere decir que un 90% de la humanidad no sabe que Jesús es el testigo fiel y verdadero, hermanos. El único. Por eso el mundo se debate, se confunde, se pierde entre más de 6,000 religiones tratando de buscar un Dios que le salve, un Dios que le ayude. Pero Jesús es el testigo fiel y verdadero. No hay otro, hermano. Gloria al Señor. Es maravilloso como Jesús se describe. Y yo le decía en algunos de los días a los hermanos, en el ayuno decía, las descripciones de Jesús son puntuales, son así y así es. Esa es la revelación del Señor. De pronto nos presentaron a un Jesús muy débil, muy acabadito, pero sí, Él vivió la cruz y fue difícil. No estoy diciendo que no fue verdad. Pero sabe, Cristo resucitó y Él vive y nos dio testimonio del amor de Dios, de la verdad de Dios. Y por eso Él le escribe a la iglesia, Él es el testimonio fiel y verdadero, pero también dice que es el principio de la creación de Dios, colocándole en la misma medida de la creación de Dios, el creador. O sea que Cristo, ¿quién es? Dios, el testigo fiel de Dios. Él es el verdadero, Él es certero, hermanos. Yo digo y estoy agradecido con el Señor porque hace 26 años Él me encontró y yo le dije, Señor, eso era lo que yo necesitaba. Porque en medio del desespero de la vida, la angustia, la incertidumbre, y uno quería aferrarse de aquí, o me aferro a esto, o me aferro a lo otro, pero cuando me hablaron de Jesús, aunque no fue ahí mismo, pero pude entender que Él era el testigo fiel y verdadero. No hay otro. Y Jesús lo pone en esos términos. Él es el que invita, el verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Ahora, ¿cómo estaba esta iglesia? Y yo le coloqué aquí en los puntos, porque estamos hablando de que Él tiene una invitación a un banquete especial. Ahora, ¿cuál era la característica de aquellos que estaban siendo convocados? ¿Quiénes eran? Yo se me pongo a mirar y digo, Señor, tú sí definitivamente, ¿cómo es que llamas a un poco de gente así? Me incluía yo también. Pero aquí estamos hablando de una iglesia que conocía y ahora el Señor está reconviniéndoles. Miremos las características de los invitados. Allí es un poco más difícil. Versículo 15 al 17. Yo conozco tus obras. ¿Quién? Jesús conoce las obras. ¿Qué hay oculto delante del Señor? Nada. ¿Y qué les dice? Les habla de la condición de su vida espiritual, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses alguno de los dos, o frío o caliente. A ver qué encontré sobre frío o caliente. El frío era el que sabía que estaba mal espiritualmente y era consciente. Pero el tibio, porque ya habla de los tibios, bueno, el caliente era el que andaba bien con el Señor, ¿cierto? Pero el tibio era aquel que aunque sabía que estaba mal, no le preocupaba. Eso es ser tibio. Por eso el Señor le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, los de la Odisea, Jesús usa una expresión de pronto un poco despectiva, ¿cierto? Ese vomitar es rechazar, y más que rechazar es abominación o algo que cae mal. Generalmente pasa eso, ¿no? Cuando algo nos cae mal en el estómago, el mismo cuerpo que hace, lo rechaza. Ahora, no es una expresión despectiva, es muy gráfica, pero tampoco me voy a detener ahí, hermano, porque yo sé que no es bueno.
Pero había algo en la Odisea. Ellos no tenían muchas fuentes de agua dulce, sino tenían cerca, alrededor de la ciudad, había fuentes de aguas termales. O sea, aguas calientes, aguas azufradas, aguas que necesitaban un proceso, pero que aun cuando llegaban por el acueducto, después de purificarlo, aún llegaban a las casas de manera tibia. Y entonces el agua tibia no es tan buena, hermano. Si usted tiene sed, prefiere agua fría, ¿sí o no? O si usted necesita tomar algo caliente, mejor algo calientico. Pero lo tibio tiende como no sé si es el mismo cuerpo que no sabe si es frío o es caliente. Y lo rechaza, ¿cierto? Yo no sé, aquí en Medellín a uno en todos lados le ofrecen agua, bueno, en la mayoría. Quiere un vasito de agua, pero nunca me han dado un vaso de agua tibia. O me dan una aromática, pero ya caliente. Entonces, o caliente o fría, pero tibia, muy nociva. Ahora, el Señor usa una expresión muy fuerte, pero ellos entienden que el agua tibia para nada es buena. Para nada es buena. Y el Señor les habla un mensaje espiritual para decirle: los tibios no son buenos, porque automáticamente se van a rechazar. Incluso la figura de vomitar, por allá en Levítico, el Señor le habló al pueblo acerca de los cananeos. No vivan como los cananeos, porque la misma tierra los vomitará, los expulsará. Y estaba hablando ¿de qué? De la idolatría y del pecado que había en Canaán. Que eso mismo que iba a hacer, repudiarlos y vomitarlos. Entonces el Señor los describe de una así. El mensaje es muy fuerte, ¿sí o no? Si nosotros pensáramos, si el Señor nos analizara, ¿en qué temperatura estaríamos, hermano? Eso es algo muy personal, algo muy de cada uno. Sin embargo, el Señor sigue describiendo cómo es que en realidad está la Odisea. Ahorita hablamos un poquito más de qué es ser tibio, pero aquí en la palabra nos dice un poco de cosas que yo digo: uy, Señor, tú que los conoces, definitivamente saben cómo estaban. Versículo 17, en cuanto a la tibieza. Porque tú dices, ¿quiénes son los que dicen? Los de la iglesia de la Odisea. ¿Qué decían? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se llamaría eso, hermanos? Un orgullo, una altivez, una autosuficiencia, un corazón altivo, ¿no? Chicanero eso, como que no, yo no necesito de nada. Cuando tenemos que vivir es bajo la misericordia del Señor. Sin embargo, mire lo que les dice el Señor, es que el Señor que conoce es maravilloso. Dice: y no sabes que tú eres. Aquí quien describe, ellos decían somos ricos, pero el Señor que conoce todo en realidad le va a describir cómo era la iglesia allí. Desventurada, no era bienaventurada sino desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esa es parte de la tibiez. El Salmo 1 dice bienaventurado el varón, pero aquí está hablando de que eran desventurados, no bienaventurados. ¿Sí dice así el versículo? A ver, no sabes que eres desventurado. No bienaventurado, sino desventurado. No tenían el favor, aunque ellos creían que estaban ricos, que no necesitaban nada. ¿Yo para qué más orar? ¿Yo para qué ayunar? No, si yo tengo. Posiblemente se les había pegado lo de la sociedad. ¿Qué decían en la Odisea? Aquí lo que hay es plata. Siendo capaces de decirle al imperio: no necesitamos de su ayuda para reconocernos, para reconstruirnos, era porque tenían ¿qué? Plata. Y quizás se estaban jactando de ¿qué? De su autosuficiencia en el dinero. Pero el Señor les dice: en verdad son desventurados, en verdad son miserables. ¿Qué quiere decir miserables? Que están en la miseria, ¿sí o no? Pobres, eran carentes, ciegos, no veían, y además de eso estaban desnudos. Ahora, hermanos, esa es la condición que
espiritual de la iglesia de la Odisea. Pero ellos, ¿qué decían? Todo bien. ¿Cómo estás? Todo bien. No necesitamos nada. Orgullosos. Aquí el Señor los describe de una manera muy fuerte. De una manera muy fuerte. ¿Sabe para qué? Como para contrarrestar su altivez y su orgullo de corazón. Yo digo, ay Señor, nunca me vayas a decir eso. Pero si me lo tienes que decir, enséñame a entender que es que estoy siendo orgulloso. Y el mismo Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En nada nos podemos jactar, hermanos, y mucho menos en lo material. En lo material, porque ellos estaban jactando en lo material, pero su condición espiritual realmente era mal, estaban mal. Por eso Él les dice tibios. Ahora, ¿por qué le dice tibios? Porque aunque conocen, no quieren reconocer que necesitaban y dependían de Dios. Y eso es orgullo. Ahora, ¿qué más es un poco de la tibiez? Porque ahí habla de desnudez, habla incluso de ceguera. Y una de las cosas fuertes allí en la Odisea, la ciudad como tal, es que ellos habían, ¿cómo se dice? Producido o hacían medicinas para aliviar los ojos. O sea que si alguien necesitaba algún asunto de la vista, ¿a dónde debía ir? A la Odisea, que allá algo le iban a solucionar. Pero curiosamente la iglesia, aunque está en la Odisea, en la ciudad donde hay solución para tener vista, ¿cómo estaba la iglesia? Ciega y aún desnuda, en vergüenza. O sea, no estaban bien, hermanos, la verdad no estaban bien. La tibiez tiene que ver con la indiferencia por lo espiritual. Indiferencia por lo espiritual. Físicamente, posiblemente andaban al ritmo de la ciudad. Bien, buena comodidad, todo, pero espiritualmente mal. No se preocupaban ni por la enseñanza de la palabra, ni por combatir las falsas enseñanzas. Recuerden que habían otras iglesias, está Éfeso, creo que Teatira, que combatían, iban en contra de los falsos apóstoles, de los falsos judíos, de los que decían ser que conocían la verdad, pero lo que tenían era engaño, y resistían a eso. Hermanos, hoy en día la iglesia todavía se ve amenazada y bombardeada por falsas enseñanzas, hermano. Por las redes, así como predicamos y leemos la palabra y tratamos de ajustarnos a la palabra, también encontramos muchas cosas que no son de la palabra. Pero la gente está diciendo, fulano, tal persona dijo esto, que Dios, pero si no está acorde a la Biblia, hermano, descártelo. Pero la iglesia en la Odisea todo lo recibía. Ah, ¿sí? ¿Cómo así? Yo les he contado de una secta, de un grupo sectario que hay allí en la ciudad de Medellín, y tiene una propuesta. Aunque habla de la fe y habla de la escritura, ya hay ahí algo que no está acorde a la palabra. Y yo les he contado que dentro de sus propuestas es pues que se genere un ambiente de prosperidad, de economía, que todos puedan trabajar, tener sus recursos, pero que la comunidad aporte recursos para comprar un terreno en una isla del Caribe. No la isla, sino un terreno. No voy a decir allí el país para que no tengamos problemas internacionales diplomáticos, yo lo reservo a los encargados de eso. Pero ¿qué están diciendo? Hay que reunir plata, hermanos, para comprar allí un terreno, y es un terreno grande y vale tanto. Uno diría, bueno, pues será para hacer campamentos o qué sé yo. El problema, ¿sabe cuál es? Y el error, ¿sabe dónde está? Que están diciendo que es que lo que Dios quiere es que la iglesia verdadera se reúna en ese lugar, en ese país, en esa isla, para que el Señor los recoja ahí, porque el Señor solo los va a recoger ahí, de resto en ninguna otra parte del mundo va a recogerlo. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que mucha gente sigue eso. Y yo digo, uy, Dios, hacen unas películas, perdón, que se alejan.
de lo que es la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Que Él volvería efectivamente, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué dice Él? Que el día y la hora nadie lo sabe. Y dice que el que esté en un lado, en otro lado, el Señor vendrá por su iglesia. No vendrá allí en tal lugar. ¿Ustedes se imaginan? Entonces la salvación y la venida del Señor sería exclusiva y limitada solo a aquellos que se inscribieron a ese plan. Y si no compraron tiquetes con tiempito, los dejó el avión, y si no llegan allá a tiempo. No, eso es algo que está equivocado a lo que dice la palabra. Pero en la iglesia de la Odisea no combatían eso. No decían, no, un momentico, eso no está bien. Ah, sí, bueno, sí, bueno, vamos a mirar. Y si otro venía a decir otra cosa, entonces decía, sí, bueno, entonces también. No discernían. Porque la fe hay que discernirla también, hermanos. Porque hay mucho engaño. El mismo Señor Jesús dijo que se levantarían falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, y engañarían ¿a cuántos? A muchos. Que no caigamos en ese engaño y en esa red del engaño. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y entonces cómo hacer? Hermano, hay que estudiar la palabra, hay que conocer, hay que leer, hay que pedirle al Espíritu Santo, dame discernimiento. Hermanos, no todos los que hablan de parte de Dios y en nombre de Dios realmente vienen del Señor. Hay que discernirlo. Existe el espíritu de la apostasía y existen espíritus engañadores en cuanto a la fe para desviar, hermanos. Eso es una realidad. Y yo le digo, Señor, que siempre podamos pararnos en la fe verdadera que está basada en lo que la palabra nos enseña. Amén. Pero a veces hay cosas tan fantásticas y yo digo, ¿y cómo la creen? Pero hay gente que la cree. Otra de las cosas de la tibieza, falta de compromiso por el Señor y por su obra. Eso era ser tibio. ¿Y caían en qué? En una conformidad. Eso puede sonar duro. Que le diga que tiene indiferencia y que no tiene compromiso por el Señor es un mensaje duro y confrontador. Un pastor amigo dice que hay mensajes que son muy duros, pero que ablandan el corazón del hombre. Pero también hay mensajes que son muy blandos, que endurecen el corazón del hombre. No, tranquilo, de cualquier manera, eso no importa, no importa, siga así. Yo a veces le digo, ay Señor, ayúdame, porque cuando tengo que hablar con los hermanos, orientar a los hermanos, que yo pueda ser un instrumento para bendecirle. No que se sienta ni señalado, ni juzgado, ni tampoco es para hacerle sentir mal, sino para orientarle y acompañarle. Pero a veces hay personas, no. Y hay personas que hasta me dicen, bueno, ¿y usted? Yo le dije, no, es que yo no, el Señor no me mandó a hablar de mí, sino de usted y decirle esto y esto. Porque el corazón se pone ¿qué? Duro. Pero a veces, aunque el mensaje sea duro, el corazón se ablanda. Y eso era lo que el Señor quería hacer con la iglesia. Que se dieran cuenta que estaban tibios y que estaban propensos a ser rechazados. ¿Cómo más se ve la tibieza? No se diferencia entre la luz y las tinieblas. Había confusión. Otra característica de la tibieza, un cristianismo sin entrega genuina y verdadera, como apático. Es que hay que ir a la iglesia hoy domingo, o está haciendo mucho sol. Si llueve, entonces ¿qué se dice? Sí. Ahí miramos, a ver, ahí vemos. Y yo a veces esas respuestas, porque las he escuchado, y a veces digo, ahí miramos, ahí vemos. Y me pongo a pensar en el Señor. Usted se imagina que uno le dijera, Señor, por favor, ayúdame, bendíceme. Y el Señor le dijera, ahí miramos. Tibieza espiritual, hermanos. Tibieza donde no hay entrega. Si el Señor ya lo entregó todo por usted para bendecirle, para darle vida eterna, para que viviéramos bien. Pero la tibieza es, bueno, Señor, pues nadie te mandó. Uy. Hermanos, creo que lo único que nos queda delante del Señor es una vida de entrega y de vivir para Él. Siempre recuerdo el texto del apóstol Pedro
Cuando dice, suficiente el tiempo que vivías en vuestros pecados y los delitos como para seguir andando en eso. Ahora vivamos ¿para quién? Para el Señor, porque en el Señor lo tenemos todo, hermanos. Y cuando digo todo, todo, hermano. Si necesitamos consuelo, si necesitamos fortaleza, si necesitamos recursos, si necesitamos sanidad, si necesitamos dirección, todo lo tenemos en el Señor. Como para decir, ahí miramos, Señor, bueno, ya cada uno con el Señor. Pues la iglesia estaba en esa disposición. Además de eso tenía una fe mezclada. ¿Mezclada con qué? ¿Recuerdan que la Odisea era un centro de qué? Económico. Y tenían una fe mezclada con el materialismo. Cuando yo leí esto en un comentario, yo dije, wow, Señor, está pasando cosas muy similares. Porque déjeme decirle que hay corrientes que solo se quieren enfocar en que tu vida sea llena de plata, que solucione los problemas económicos y que tengas mucha plata porque eres un hijo del rey y tienes que vivir yo no sé cómo. Y pierden el énfasis en la salvación, pierden el énfasis en una vida de santidad, pierden el énfasis en una vida de servicio. Lo importante es que Dios te va a dar es mucha plata. Y se olvidan de hablar muchas veces de ¿qué? De la fe verdadera. Y se mezcla con lo material. Hermano, ¿sabe que no solamente la prosperidad económica es sinónimo de prosperidad en Dios? Porque hay gente que trabaja, es muy esforzada, tiene recursos, pero no tiene las bendiciones espirituales. No vive en paz, no vive contento, con gozo, no vive en fe, vive en amargura, Entonces no solo la bendición material refleja que realmente Dios esté prosperando nuestra vida, porque el énfasis del Señor es integral. Amén. Esto le estaba pasando a la iglesia. Estos eran los que había convocado el Señor, y ya les digo por qué convocado. Y yo digo, Señor, tremendo. Pero déjeme decirle una cosa, más que señalar y cuestionar a la iglesia de la Odisea, el mensaje de la palabra es vigente y es para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo la fe? Y puede ser confrontador, pero que Dios nos guarde de llevar una fe tibia, de llevar una fe ahí como, ahí miramos. Porque es doloroso, porque el resultado final, ¿cuál será? Que el Señor termina rechazándonos o nosotros mismos terminamos apartándonos de Él. Por eso no podemos vivir una vida cristiana tibia. Pastor, o sea que me tengo que volver un fanático a cada hora, a cada momento. No estoy hablando de eso, porque el fanatismo también es un error, hermanos. Porque a veces el fanatismo es hacer las cosas sin entender. No, Dios nos da entendimiento. Es diferente al compromiso. Si tú tienes un compromiso con el Señor, tú le buscas, tú le sirves, tú le obedeces, tú caminas en la dirección de Él. Si Él te corrige, tú le atiendes. ¿Cuántos aquí somos papás? ¿Nos ha tocado alguna vez corregir a nuestros hijos? Muchas. Pero ¿sabe qué es lo más satisfactorio de la corrección? Cuando los hijos obedecen. Pero ¿qué lucha cuando uno le dice, le vuelve a decir y vuelve y diga? Ya uno se cansa. Y ya uno no sabe ni qué usar. Si la amenaza, que le quito esto, que pues depende de la edad también. O que si esto. Igual nos toca seguir alimentándolos, cuidándolos, amándolos. Pero hay algo tan satisfactorio en la vida cuando los hijos obedecen a una corrección, ¿sí o no? Pues el Señor quiere corregir a su iglesia y le había dejado ese mensaje a la iglesia de la Odisea. Corríjase. Vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el consejo de Jesús? Me gusta como dice ahí la Biblia, por lo menos la Reina Valera traduce en el versículo 18, traduce, por tanto, ¿yo qué? Yo te aconsejo. Ay, Dios mío, es que el Señor... Mire, paciente como el Señor, solo Él. ¿Se da cuenta esa descripción? ¿Usted qué haría con una iglesia así? Dirían algunos, yo la sacudiría un poquito, reaccione. Pero ¿qué les dice el Señor? Yo te aconsejo. Ese es el Señor.
con ese cuidado, con ese amor. ¿Se da cuenta por qué cuando el Señor confronta y nos muestra la realidad no es ni para señalarnos, ni para juzgarnos, ni acabarnos, ni decir eres un gusano, eres... No, no, no. ¿Es para qué? Para que seamos sus hijos y vivamos verdaderamente su propósito. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, o sea que de Jesús, compres ¿qué? Oro refinado en fuego, para que verdaderamente seas ¿qué? Rico. Y compres también ¿qué? Vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio de Dios. Entonces, compre de mí ¿qué? Oro. ¿El oro qué representaba? Pues la riqueza. Pero en la Biblia y en el sentido espiritual, el oro refinado es una fe probada. Pero ¿dónde se consigue el oro refinado espiritual? De 24, de 36. Yo no sé hasta dónde irán los quilates, pero estamos hablando aquí del oro bueno. ¿Y el oro bueno qué? Vale. ¿O no? Ay, tan lindo esas areticas, tan lindo ese anillo. Vaya, pregunte. 3, 2, 5 millones. Ah, muy lindo y todo, pero el Señor dice, compren de mí oro puro, refinado. ¿A qué habla, a qué llama el Señor? Vivan una fe genuina y verdadera a pesar de las pruebas. Mire lo que dice en Primera de Pedro. Dios santo, no copié la cita. Está acá. No copié la cita. Bueno, no tengo la cita, solo coloqué la mitad del versículo. Primera de Pedro habla de que seamos probados en nuestra fe como el oro refinada. Primera de Pedro 1:7, gracias. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús les dice, compren de mí oro refinado, vivan una fe genuina y probada a pesar de las pruebas. Hermanos, varios de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis era, manténgase fiel, siga creyendo a pesar de las pruebas. Otras veces el Señor les dijo, les voy a guardar de las pruebas. Pero lo que el Señor está llamando es a que vivamos una fe genuina con el Señor, así tengamos que pasar pruebas, pero esas pruebas nos ayudan a mantener y a purificar nuestra vida, que es como el oro fino. La fe purificada por las pruebas es como ese oro fino. Eso sí les haría ricos, pero ellos decían, somos ricos, y el Señor dice, no Señor, espiritualmente son pobres. Por eso compren oro refinado, por eso vivan una vida de fe, de pruebas. Pero también le dicen, compren vestiduras blancas. ¿De quién? Del Señor. Del Señor. ¿Ustedes creen que en la Odisea vendían ahí cualquier ropita y cualquier? No, era un centro comercial, una ciudad comercial, me imagino, donde vendían la última moda, las telas más finas, más coloridas. Y son llamativos, y posiblemente los de la Odisea se vestían así. Yo he ido por lugares, la otra vez pasé por allá por el centro donde venden telas, y yo pasaba y miraba, yo decía, ay, tan bonito ese vestido, de las mujeres, telas. Pero un día me quedé mirando y yo dije, no, eso no es un vestido, eso es la tela que la organizan así. Y yo dije, ahí me doy cuenta que no, creo que fue mi esposa la que me dijo, no, eso son telas, y yo pensé que era el vestido ya, pero muy bonito. Y ellos creían que por vestirse muy bonito, realmente por fuera y aparentar que estaban bien, realmente por dentro cómo estaban, o espiritualmente cómo estaban, desnudos. Por eso les dice el Señor, compren de mí vestiduras
blancas. ¿Y qué tiene que ver las vestiduras? Ya hablamos que el oro tiene que ver con la fe, pero las vestiduras, ¿de qué nos hablan? Las vestiduras hablan de las acciones, y dice vestiduras blancas, acciones santas, una vida santa. No podemos decir que conocemos al Señor y que creemos en el Señor y vivimos de cualquier manera, no santamente. Y no quiero dar ejemplos, hermanos, porque a veces es caer en juicio. O pongamos algún ejemplo así que rápidamente. Decimos que vivimos santamente o que conocemos al Señor, pero nos vemos inmersos en comentarios y chismes. Porque el chisme es pecado, hermano. Así usted diga, a nadie se lo sostengo. Mejor no se evite. Sí, mejor no diga. Porque usted no sabe con un comentario todo lo que puede dañar. O quizá le haya pasado a usted que alguien de usted hizo un comentario que no era y le dolió profundamente, le generó una amargura. Entonces, por eso no podemos caer en acciones pecaminosas. Tenemos que vivir una vida santa, vestiduras blancas, para así que ver que no estamos desnudos y estamos guardados de qué, de la vergüenza. ¿Qué es lo que dice el Señor? Unge, versículo 18, lo último, tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es el colirio? Y allí dice unge o úntate. El colirio no era el que vendían allá en la sociedad para mirar cómo le arreglaban los ojos, sino lo que el Señor nos da. Tengamos la óptica del Señor. Mira desde la óptica del Señor. El profeta Isaías dice que habrán tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Pero el Señor dice, hey, quítate esa venda de los ojos y mira las cosas realmente como son. Posiblemente la iglesia toleraba cualquier cosa y aún así hablaban en el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor les dice, no sean una iglesia tibia. Más bien les doy este consejo, vivan la fe, vivan las acciones santas y póngase los lentes de Dios. Veamos las cosas como Dios las ve. Ahora, aquí está la invitación central, este es el punto central. Ya hablamos de que el Señor los invita, cómo están ellos. Realmente uno dice, Señor, ¿y tú para qué invitas a esa gente a esta cena? Es terrible. Pero les da un consejo. Y el 4 dice, el punto 4 dice que es un punto central, abrir la puerta del corazón. Frente a ese panorama, ¿qué tenía que hacer la iglesia? Vivir las obras de fe, caminar en santidad y ver con los lentes del Señor. Pero también había que hacer algo. Versículo 20. He aquí, yo estoy en donde, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe que este versículo anima porque dice, el Señor nos está invitando, pero también es un versículo que nos deja ver un poco más y un poco más fuerte de cómo estaba la Odisea, la iglesia de la Odisea? ¿Qué dice? He aquí, habla el Señor, yo estoy a la puerta. ¿A dónde estaba el Señor en medio de la iglesia? Afuera. Por eso Él dice, y toco. A ver cómo dice. Y llamo. ¡Ey! El Señor está tocando. El Señor le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia, ya vimos todo eso. Pero más doloroso aún, el Señor está afuera. ¿Queriendo qué? Entrar. ¿Sabe por qué podemos decir que Él quiere entrar o quería entrar? ¿O está la figura de que Él quería entrar? Número 1, porque dice que está a la puerta. Pero segundo, está llamando. Dios, tú eres muy bueno, porque tú llamas. Porque frente a ese panorama, ¿qué podía hacer el Señor? Acabemos con esto de una vez, ¿sí o no?
A la manera humana a veces uno dice, no, yo me quiero quitar ese sufrimiento, pero me lo quito ya. Y entonces, pero el Señor está, hey, aquí estoy. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz, quiere decir que aunque estaban allí, se llamaban iglesia, hacían muchas cosas, se habían olvidado de escuchar la voz de ¿quién? Del Señor. Pero el Señor una vez más le dice, si oyes mi voz, ¿y qué más? Y abre la puerta. ¿Esa puerta cuál es? La puerta del corazón. Recibir al Señor. O sea que la iglesia lo había sacado. No hablemos solo de un lugar donde se reunían, sino que lo habían sacado del corazón. Como que lo habían dejado allá relegado. Ahora no es que Jesús estaba allá pobrecito, triste, me sacaron de esa iglesia, me olvidaron. No, Él es el Señor, sino que está haciendo ¿qué? Hey, déjeme entrar. Y aquí yo veo también algo maravilloso del Señor. El Señor es todo un caballero. Y Él no entrará si tú no abres la puerta, si tú y yo no abrimos la puerta. Si tú y yo no le decimos, sí Señor, ven a mi vida. ¿Y qué sucederá? Dice al que abre la puerta. Dice allí también, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Abrir la puerta del corazón a Jesús es entrar en una relación de comunión, de plenitud, de banquete, de un banquete espiritual donde Él realmente satisface y sacia. No era simplemente la comida, no era simplemente entrar a cenar y comemos. En la cultura judía, cuando invitaban a alguien a la mesa, era porque era un amigo, porque era muy cercano, porque realmente quería entrar en una ¿qué? Relación. No era simplemente por comer. Ay, ahí le serví comida. No, era para charlar, para acercarse, para conocerse. Y lo que el Señor ofrece es un banquete espiritual que verdaderamente sacia. Yo me pongo a pensar, los de la Odisea, si tenían platica, pues me imagino que también buenos restaurantes, buena ropa, buenas joyas, porque era un ambiente donde se movía, pero espiritualmente mal, pobres. Por eso le dice el Señor, venga, compre de mí. Pero ahora también el Señor les dice, abra su corazón para yo entrar y cenar. A veces este versículo, y yo le decía, Señor, a veces pensamos que este versículo es dado para el que no cree o para el nuevo creyente. Yo pensaría que también, pero en el contexto, ¿qué nos deja ver? Que Él está llamando es a la iglesia, a la que conocía. Y la iglesia, como había entrado en esa tibieza, el Señor nuevamente les llama. El Señor nuevamente les dice, vengan a mí para compartir. Ahora, creo que ese es el punto central, que el Señor nos quiere llevar a mantenernos en un banquete, en una cena con Él, porque ellos lo habían sacado. Yo no sé hoy cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Y uno dice, terrible la iglesia de la Odisea, todo lo que vivía. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? No podemos vivir una vida espiritual solo de apariencia, hermanos. El Señor conoce y tampoco estoy juzgando, pero el Señor sí nos está confrontando esta mañana para decir, ¿realmente nos sentamos a la mesa con Él? ¿O simplemente ahí por los laditos? No, yo quiero sentarme con el Señor. Yo quiero tener una relación con el Señor de cercanía. No por allá de lejano, ni mucho menos que me vea como un miserable. No, yo quiero vestirme de Él. Quiero tener la fe, que eso sea lo que me embellezca. Y no una apariencia religiosa, hermanos. Es muy duro. En Europa se está dando una tendencia en la iglesia. Y hablo de Europa porque hay estudios sociológicos sobre eso, que aunque fueron países donde promovieron la fe bíblica, la fe protestante, la fe basada en la escritura, no la fe desde la tradición,
y que hablaron de volver a la Escritura y de conocer la Escritura para vivirla, hoy en día simplemente se está viviendo una fe nominal. De decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo conozco la Biblia, pero nada que ver con la vivencia de lo que dice la Biblia. Puro, por eso se llama nominal, puro nombre, pero de fondo, de acción, no hay nada. ¿Cómo llamaríamos eso? Tibieza espiritual, hermanos. Pastor, es que entonces ahora tenemos que dedicarnos todo el tiempo. No, hermano, pero sí caminar cada día con el Señor. Porque a veces malinterpretamos, y a veces ese malinterpretar es para justificar. No, pero yo estoy bien. Vea, yo ya fui a la vigilia del 31. Yo ya hice esto, y no podemos justificarnos en una sola cosita. El Señor tiene todo un banquete preparado. Isaías 55:1, ¿qué dice? Y eso es tremendo, porque el banquete y la ropa y el oro que el Señor quiere que tomemos es de parte de Él, y no nos cuesta, solamente necesitamos disponernos. Isaías 55:1: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuánto cuesta la oferta del Señor? Solo tener un corazón abierto para que Él entre y para que estemos con Él. Amén. El llamado esta mañana, iglesia, no es para decir, tan dura esa palabra. No, el llamado esta mañana es para decir, Señor, yo quiero tener una comunión contigo permanente. Guárdame de caer en esa tibieza. Y si quizás has caído como en ese, como que sí, como que no, haz un compromiso hoy con el Señor. Señor, yo quiero levantarme, quiero caminar contigo, quiero realmente disfrutar de esa relación contigo, de ese banquete. El versículo 21 termina diciendo Jesús a la iglesia: al que venciere, le daré que se siente ¿con quién? Conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Ahí sí habla de algo escatológico. A todas las cartas le da una promesa de la eternidad, el maná de vida, la columna de la iglesia espiritual en el cielo. Y aquí está hablando de sentarnos ¿con quién? Con Jesús ahí a su lado. ¿En dónde? Aleluya, Señor, yo quiero esa sillita al lado tuyo, Señor. Y aquí está Jesús en la eternidad, hermanos. No perdamos esa perspectiva eterna. A veces pensamos que la eternidad es algo fantasioso. Es la promesa del Señor. ¿Y qué dice? Al que venciere, al que deje la tibieza, al que abra el corazón, al que compre oro, al que se ponga las vestiduras santas, estará allí sentado al lado del Señor. Maravilloso. Gracias, Señor. Hermanos, porque si quizás en esta vida tú no te sientas en una silla ejecutiva o a dirigir algo, un día sí nos sentaremos allí con el Señor para juzgar las naciones. También hay una promesa, y es en la eternidad. Pero ¿para quién es eso? No para los tibios, no para los que dicen, tan bonita la palabra, o tan duro el pastor, o lo que habla. No, hermano, te estoy hablando la palabra. Esos son para los que vencieren. Y yo quiero ser un vencedor y estar y llegar con el Señor. Porque sabe una cosa, el evangelio tiene recompensa aquí en la tierra y allá en la vida eterna. Amén. Eso dijo Jesús. El que me da la prioridad, el que deja muchas cosas por causa de mí, recibirá 100 veces más en esta tierra y en la vida venidera, la vida eterna. Qué negociazo, hermano. Eso es poner a producir la vida al 100%. 100 veces más, más encima, allí en el banco celestial, allá tendrá usted su nombre, su privilegio. Pero hay que vencer. Iglesia, colóquese de pie, vamos a orar, hermanos. Es un tiempo de victoria, hermanos. Estamos terminando esta semana de ayuno.
Y lo que yo le he dicho al Señor, Señor, que después de esta jornada tan especial podamos avivarnos más, podamos eso. Si quizás había algo tibio, Señor, no, yo quiero vivir espiritualmente calientico, espiritualmente firme. Yo quiero alcanzar tus promesas, yo quiero caminar contigo. Hermano, no se deje ahogar ni enfriar por las corrientes de este mundo, ni por los problemas que tengas en tu casa. ¿Sabes qué debemos hacer cuando tenemos problemas? Pues pedir la ayuda del Señor. Pero a veces, de manera curiosa, lo que ocurre es que la persona se aleja. No, es que yo con tantos problemas. A veces el enemigo le maquina y ¿qué le dice? No, pero usted así que va a ir a la iglesia. Al contrario, hermanos, tenemos que levantarnos y decir: Señor, yo creo que tú me vas a ayudar. Señor, yo no sé, pero yo creo que contigo y caminando contigo algo tú vas a hacer. Y no nos dejemos ni enfriar, ni mucho menos quedarnos tibios, porque la tibieza es como un consuelo. Un consuelo, ¿de qué diríamos? Un consuelo no sabio. ¿Por qué? Porque hay más o menos, hay por los laditos. No, hermanos, el Señor quiere sentarse contigo y estar contigo cara a cara y hablar. Entonces, esta mañana oremos, pero pensemos cómo está nuestra vida espiritual. Esa sería una aplicación. ¿Cómo estás viviendo la fe? Cierra los ojos un momentico y oremos. Hoy delante del Señor estamos aquí porque este es el día que Él ha preparado. Este es el día que como iglesia nos reunimos para buscarle y adorarle. Este es el día también donde estamos culminando una semana donde hemos dedicado a buscarte, Señor. Y tú aún nos sigues hablando y nos has hablado a través de esta escritura, Señor, de la iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Señor, pero hoy queremos también examinarnos. Gracias porque nos muestras una realidad. Y yo he pensado y he visto la descripción que hay en las cartas del Apocalipsis de las iglesias. Es una descripción de la condición espiritual. Y la iglesia de la Odisea estaba tibia, ni para un lado ni para otro, aún conociendo. Pero Señor, tú llamas, tú tocas las vidas y en esta mañana nos sigues llamando. Si quizás estamos en esa condición y si quizás tú dices: no, yo estoy bien, pues también el Señor te sigue llamando, porque la invitación es entrar con Él y cenar con Él, tener un banquete permanente. Y banquete con Él es estar en su presencia, estar compartiendo, es estar siendo confrontados y caminar con Él día a día. Señor, gracias. Yo te pido que si tú tienes algo que ponerte a cuentas con el Señor, habla con Él esta mañana y dile: Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. Hoy entiendo que tú me amas, por eso me corriges. Y el Señor no está para señalar ni para hacerte sentir mal. Al contrario, está para decirte: no quiero que estés en esa condición. No quiero que vivas en la miserableza del mundo o del pecado. No quiero que vivas en la desnudez, que no tienes ni pena ni tampoco tienes seguridad. Quiero que te vistas con mis vestiduras blancas, dice el Señor. Que te vistas de mí. Solamente en Él podremos tener vestido blanco, vestido resplandeciente que cubre nuestro pecado. Señor, en esta mañana estamos aquí delante de ti. No cierres el corazón al Señor. No te vuelvas apático, ni te conformes. Ábrele completamente la puerta de tu corazón al Señor y déjalo que Él entre. Y Él te va a ayudar. Aquí hay personas que dicen: y es que yo he luchado tanto con esto y no puedo. Deja que Él entre a tu corazón, y ahí en medio del compartir Él te indicará, Él te sostendrá, Él te guardará. Hay algunos que dicen: pero yo le he fallado. Es ahí donde el Señor te empezará a dar fuerzas para no volver a caer en lo mismo, para no quedar en ese desasosiego, para no quedar en esa incertidumbre, sino para que tú sepas que con Él te puedes sentar cada día a su mesa y Él tiene cuidado. Él es el creador del mundo, Él es el amén. A su mesa nos podemos sentar.
y podemos volver a Él. Señor, ayúdanos. No queremos ser una iglesia ahí a medias tintas. No queremos ser una iglesia conformada. No queremos ser una iglesia descuidada, que conocemos pero que no vivimos la fe. Ayúdanos, Señor, en nuestra oración en este tiempo. Y hoy que estamos finalizando este tiempo de ayuno, Señor, yo sé que tú estás hablando a tus hijos. Hable ahí con el Señor.